Transversal, así es la corrupción en nuestro país. Y es que, sin ser catastrofista, la transversalidad es una cualidad que se le atribuye a un fenómeno que afecta simultáneamente a distintos colectivos sociales, políticos, económicos y ahora también a funcionarios. Ayer nos sorprendía la juez Zalaya con otro escándalo que no es sino la tercera fase de la Operación Madeja, que debe el nombre al símbolo de Sevilla, y ahora Operación Enredadera. Y así es como me siento yo, enredada en una estructura social que ha permitido en los tiempos de bonanzas que se le pierda el respeto a la función pública y al dinero de todos. En este momento se me viene a la cabeza la imagen del Lazarillo de Tormes con el ciego avaro en su episodio de las uvas, ¿recuerdan? Aquel que decía que sé que te las comes de 3 en 3 porque yo las cojo a pares y no me dices nada. Y algo así hemos hecho todos nosotros: defraudar, no pagar el IVA, jactarnos de que nos firman peonadas falsas o un largo etcétera, que, como ha denunciado esta tarde el defensor del pueblo en los aperitivos de la raza, nos hace falta inculcar la cultura de lo público, el respeto al otro, desde la cuna, con el ejemplo. Saludos y buenas noches, es miércoles 12 de noviembre y esta enredadera es la que ha tejido el hilo de la actualidad desde ayer y hasta hoy, 24 horas después. Vamos a analizar este asunto y otros muchos de la actualidad, no solamente local, porque como saben, desde el Correo de Andalucía Televisión hemos apostado porque lo local nos importa, porque tiene trascendencia en lo regional, nacional y en el mundo. Y para hablar de todo esto hemos invitado esta noche aquí en directo a una mujer andaluza muy sensibilizada con uno de nuestros mayores dramas en Andalucía, que es el desempleo estructural de nuestra tierra, y que además tiene una visión muy rompedora e innovadora, porque desde la consejería que ella preside entiende que se puede dinamizar la economía andaluza. No le voy a dar más pistas y le presento el perfil del cara a cara de esta noche en directo aquí en La Lupa en el siguiente vídeo preparado por Chantal de la Cruz. Ella es cordobesa, del pueblo de Baena, cumple dentro de unos días 44 años y tiene una preciosa hija de 14 años llamada Rocío, a la que adora. Lleva por bandera su localidad cordobesa, ama profundamente el aceite de su pueblo y confiesa tener un gusto especial por la cocina. No obstante, ella se licenció en Derecho por la Universidad de Córdoba y siempre supo que su objetivo a largo plazo sería la política. Comprometida con sus ideas, en su formación la avalan un máster en creación y formación de empresas y otro en prevención y tratamiento de conductas adictivas en el ámbito legal. Empezó en la política municipal en 2007, por la que siente verdadera vocación, siendo segunda teniente de alcalde y concejal de urbanismo. 4 años después llega a la alcaldía del pueblo y tuvo que renunciar al mismo cargo un martes 8 de octubre de 2013 por asumir otras responsabilidades. Fiel al servicio público de la política andaluza, es uno de los nuevos rostros del gobierno andaluz. Lleva 14 meses en el cargo de consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Llegó al cargo hace poco más de un año y lo hizo asegurando que conoce los problemas de la gente y que quiere trabajar de cerca la realidad de los pueblos. Asegura poner en su trabajo dosis de cercanía y de realismo y es especialista además en planificación y gestión urbanística por el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional de la Diputación de Granada. Actualmente trabaja por y para los ciudadanos y en estos momentos está justo a la orden del día la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística andaluza, tema que ocupa portadas en prensa. Pero ¿qué es más importante? ¿La reactivación de la economía o la preservación del medio ambiente? Prima todo, porque nosotros tenemos que apostar por una reactivación económica, por la generación de empleo, pero siempre desde el punto de vista sostenible, y eso se puede compatibilizar. No es incompatible un desarrollo sostenible, una protección del medio ambiente, un cuidado de nuestro medio natural y a la vez generar empleo. Pues aquí empieza todo y de estos y otros muchos temas hablaremos esta noche en directo con María Jesús Serrano Jiménez. Bueno, pues María Jesús Serrano Jiménez, consejera, muy buenas noches, bienvenidas de verdad y disculpa esta hora que ya para una persona que se levanta a las 7 de la mañana hay que tener empatía para estar aquí en directo con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, para mí es un placer y un honor estar aquí esta noche con usted y con todos los televidentes que nos estén viendo. Que nos ven mucho, no solamente desde Sevilla, sino a través del correo web, nos están viendo en toda Andalucía, en España y en el mundo. A todos los que estéis por cualquier rinconcito por ahí, muchas gracias por estar con nosotros. Consejera, estábamos hablando de la enredadera que ya tenemos con los temas de corrupción. Esta mañana, desde el Correo de Andalucía, el titular que hemos destacado es un suma y sigue, porque la sensación que ya tenemos en la calle es que primero Madeja, después enredadera, después
políticos, funcionarios, economistas, ¿de qué estamos hablando? Esto causa de verdad un desconcierto en la ciudadanía que me preocupa de verdad muchísimo. ¿Cómo se va a reflejar todo ese descontento en los votos? ¿Cómo lo está percibiendo usted como política y como ciudadana? Bueno, yo creo que es lamentable lo que está pasando, pero también quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos. Tampoco podemos tener la idea generalizada de que todos los políticos, de que todos los servidores públicos, incluidos pues responsables públicos de las administraciones locales, autonómicas o estatales, somos iguales. Para bien o para mal, la mayoría de los responsables públicos son honrados, honestos y están dedicados a su vocación, que es el servicio público. Hay una pequeña minoría que es la que en estos momentos el sistema está funcionando, la justicia funciona, se está detectando y se está corrigiendo. Y por supuesto hay que tener tolerancia cero contra la corrupción y que quien la haga, que la pague. Y eso sí, lo que sí necesitaríamos es agilizar los mecanismos de transparencia, agilizar los mecanismos para que la justicia funcione y para que el que la haya hecho lo pague cuanto antes y no se eternicen los casos judiciales como ven los ciudadanos, que eso les desespera. Consejera, una de las cosas que le da más credibilidad a un político es que tenga un oficio. Usted es licenciada en Derecho. ¿Por qué precisamente se dedica a la política? ¿Qué es lo que le hace bueno, pues movilizarse, dedicarle horas y horas y sobre todo no desconectar jamás, que eso sí que lo sé, que le ocurre a un político? Bueno, pues porque tenía precisamente vocación de servicio público y ganas de transformar la realidad de las cosas para conseguir una sociedad más justa, más igualitaria y donde podamos convivir con mejor calidad de vida. En ese sentido, la política municipal, que fue la primera responsabilidad pública que yo tuve, es ideal para poder estar con los ciudadanos, para poder transformar tu pueblo, para mejorar la calidad de vida de tus ciudadanos y para día a día hacer cosas por transformarla. Cuando me preguntaron si quería participar en esa política municipal de manera activa y quería ir en una candidatura para poder optar a ser concejala, no tuve ninguna duda en que ese compromiso de lucha y de conseguir que la igualdad y una mejor calidad de vida pudiera estar al alcance de mis ciudadanos, no tuve ninguna duda y por eso me comprometí. En esos momentos yo trabajaba, soy licenciada en Derecho, estoy colegiada, soy abogada no ejerciente, pero en aquellos momentos estaba trabajando en la mancomunidad de municipios de mi zona, tenía un puesto de técnico de esa mancomunidad y no tenía ninguna necesidad a lo mejor de complicarme, entre comillas, la vida con las responsabilidades públicas, pero sin embargo no lo dudé porque siempre he tenido ese compromiso y esa voluntad de transformar la realidad para mejorar la calidad de vida. La conocen en Baena como la alcaldesa cercana y se le llena la boca hablando de su pueblo, del aceite, ¿no? Nos decía Marga, la compañera de comunicación, que nos ha ayudado muchísimo a elaborar pues, su perfil y a conocer un poco más al personaje, además del político que se sienta, que en su casa no entra algo que no sea aceite, que la tostada con mantequilla es impensable. No, 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 el aceite de Baena o el aceite virgen extra es uno de los alimentos más sanos, más saludables y en Andalucía tenemos mucho y muy bueno. Indudablemente yo soy de Baena y siempre he tenido el honor de degustar en mi casa aceite de Baena, pero recomiendo a todos los andaluces y andaluzas que prueben los maravillosos aceites virgen extras que tenemos en Andalucía, que merecen la pena y hay que consumirlos como alimento saludable, como motor de nuestra economía y por supuesto como motor también de desarrollo en torno a otras. Lo quitan de la dieta, ¿eh? A mí cuando me dicen una cucharadita de aceite en 2 días, digo, si eso no me da ni para la tostada de la mañana, muy mal, pero bueno. Bueno, pero eso no hay que hacerle caso porque lo que hay que muchas veces es combinar el consumo de aceite. Comerte la tosta con aceite y luego irte a correr. Claro, con un poco de actividad. Consejera, estábamos hablando del tema de la corrupción. Han sido muchas las declaraciones que hemos tenido desde nuestra presidenta Susana Díaz defendiendo la honestidad de Xavier Griñán, Rajoy, que esperamos esa comparecencia para el próximo 27 de noviembre, hablando de todo el tema de la corrupción. Me gustaría presentarle algunas declaraciones sobre eso. Hablamos, apartamos y seguimos ya con su consejería. Vamos a escucharlo. Cualquier persona que resulte imputado
por el Tribunal Supremo o por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, va a tener que dejar el escaño. Y esto que les anuncio aquí, se lo diré yo personalmente, se lo explicaré a ellos. Dicho esto, cualquier persona que resulte imputado por el Tribunal Supremo o por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, va a tener que dejar el escaño. Desde luego ella ha sido contundente. Tenemos también unas declaraciones del presidente, que como le estamos diciendo, comparecerá el próximo 27 de noviembre para aclarar pues eso, los asuntos de la corrupción. ¿El ejemplo es lo que da más credibilidad a un político? Totalmente, el ejemplo y los hechos, no nos podemos quedar ya solamente en palabras. Y como bien dice la presidenta de la Junta de Andalucía, pues ella está totalmente en contra de cualquier acto de corrupción y, por supuesto, en hacer un ejercicio de transparencia. La Junta de Andalucía lo está haciendo, hemos aprobado una ley de transparencia y vamos a ser contundentes y no vamos a ser tolerantes con cualquier tipo de corrupción. Y, por tanto, hay que dar ejemplo con los hechos, no nos podemos quedar en palabras. Yo, para mi gusto y mi opinión, el presidente del Gobierno ya va tarde, ha tardado muchísimo tiempo en dar la cara y está tardando muchísimo tiempo en dar las explicaciones que le debe dar al Parlamento, que es donde está la soberanía popular y donde están los representantes que ha elegido nuestra ciudadanía. Va tarde también el presidente con el tema de, bueno, pues de la secesión de Cataluña con el 9N, la necesidad de diálogo. ¿Qué nos está pasando a los políticos? Porque cuando yo los escucho, yo que me siento, España para mí es una, aunque parezca un mensaje muy conservador, y me siento muy nacionalista andaluza, y andaluza por encima de todo, pero dentro de mi España, que es como lo entiendo. Pero cuando se está metiendo la penalización o la cárcel para defensa de unas ideas o de la interrupción de un diálogo, yo eso también digo, ese no tiene que ser el modelo. Nos falta cultura del diálogo, sentarnos a dialogar. ¿Qué estamos haciendo mal ahí? Yo creo que al presidente del Gobierno de España le ha faltado con el tema catalán diálogo y política y le ha sobrado muchísima judicialización del asunto. No se puede frenar lo que está demandando la sociedad y, ante todo, tenemos un marco constitucional, pero si ese marco constitucional hay que reformarlo o hay que cambiarlo, debe ser el momento de hablar y de apostar por ese cambio desde el diálogo y desde el consenso. Y, por supuesto, en España cabemos todos, desde la diversidad que cada uno de los territorios tiene, pero cabemos todos y tenemos que procurar que todos estemos a gusto en nuestra casa. Exactamente, y que esa unidad de España no se rompa, y por eso hace falta diálogo. No se puede tardar, después de lo que pasó el domingo, nos guste más o nos guste menos, el domingo hubo 2.200.000 personas no se votando. puede tardar 3 días en salir a hablar y en salir a dar la cara. Pedro Sánchez, que lo tuvimos aquí este pasado sábado, apoyando la candidatura de Juan Espada, ¿no está resultando un poco ambiguo también en esa posición de diálogo, como no me mojo ni por un lado ni por el otro, quiero España unida, pero quiero diálogo, quiero o no, o lo ve dentro de la coherencia de lo que estamos hablando? Yo creo que no, yo creo que el Partido Socialista se ha posicionado en que es necesario una reforma de la Constitución y a la Estado federal. La Constitución española que tenemos ahora es una Constitución que nos ha servido y que ha cumplido una función, pero la mayoría de los ciudadanos o parte de esa mayoría no la hemos votado, no hay una mayoría importante de ciudadanos que no la han votado y, por tanto, es necesario que replanteemos esa reforma constitucional y que vayamos a ese Estado federal donde dentro de la diversidad cabemos todos. Consejera, llevamos ya un rato hablando de, bueno, pues de política nacional, pero me gustaría que, hablando del presupuesto 2015, ahora mismo, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, asciende a unos 711 millones de euros, pero es austero, de hecho le han recortado. Sin embargo, ha subido en un 4,5% aproximadamente todo el mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas. Aquí tenemos un problema, lo hemos hablado en algunos programas de La Lupa anteriores, y era que la Unión Europea nos ha dado un dinero para hacer unas infraestructuras que, si no están hechas, incluso nos van a llevar a una multa. ¿Cómo va ese asunto? Hay bueno, pues empresas privadas que quieren apoyar estas iniciativas. La comunicación entre la gestión pública y las empresas privadas
va por buen camino. ¿Qué está fallando? Porque nos puede caer una encima importante en unos meses. Sí, bueno, la Unión Europea, por un lado, tiene una directiva marco de agua, que es la que obliga a que en el 2015 tenían que estar todas las aguas de la Unión Europea depuradas al 100%, no solamente en Andalucía, sino en España, en la Unión Europea, y por otro lado dispone de una serie de fondos de los que nosotros hemos sido beneficiarios para poder hacer, entre otras cosas, esa infraestructura hidráulica. Pero en cualquier caso no son suficientes. En Andalucía no es suficiente y en el resto de España tampoco. En cualquier caso, la política de la Consejería es prioritaria en materia de agua, terminar esa infraestructura en el mayor grado para llegar al mayor nivel de cumplimiento. Y queremos llegar al 100% en cuanto sea posible. Dicho eso, nosotros tenemos un instrumento que es el canon de mejora autonómico, que viene recogido en la Ley de Agua y que viene recogido por mandato europeo. Es un tributo que sirve para sufragar esa infraestructura hidráulica, pero aún así, con los ingresos que se obtienen por el canon, con los ingresos que nos vienen de fondos de la Unión Europea y con recursos propios que en su momento se han puesto, y aún habiendo invertido la Junta de Andalucía desde los años 90 aproximadamente más de 1.000 millones de euros, todavía necesitamos que el 20% de población aproximadamente que quedan sin agua depurada se hagan y se construyan. Para eso sí que estamos teniendo diálogo, no solamente con los operadores públicos, sino también con las empresas privadas. Y desde la Consejería estamos poniendo todo el empeño para, con el canon autonómico, con los fondos europeos y con llegar a acuerdos de colaboración público-pública o público-privada, podamos construir el mayor número de infraestructura hidráulica, porque de paso que cumplimos con la normativa europea, generamos empleo, generamos riqueza. Exacto, y estamos precisamente esta misma tarde he tenido una reunión con la directora general de infraestructura hidráulica y con el viceconsejero para ultimar todos esos detalles que nos quedan de poder firmar cuanto antes convenios de colaboración con entidades públicas, pero también con las entidades privadas. Tenemos que tener una última reunión con la Consejería de Hacienda para todos los flecos jurídicos que quedan, pues poder resolverlos. Pero pronto vamos a dar noticias en ese aspecto. Es que en ese sentido, consejera, bueno, pues el pasado 7 de octubre se firmó el nacimiento del grupo Aigua Servicios Ambientales, que como usted sabe está compuesto por dos empresas importantes de Andalucía, la constructora Heliopol, que preside Miguel Ruz, y pues también importante el grupo Morera Vallejo, de nuestra casa, dedicado entre otras cosas, como sabe, a la gestión de riesgos y correduría de seguros junto con Aguas de Valencia. Hablando también con ellos, planteaban, ¿se es lento desde la Junta de Andalucía como organismo público para llegar a acuerdos con entidades privadas que ayuden a agilizar todo esto? Y se lo pregunto desde la cercanía con la que usted me está demostrando, y me apetece porque lo que nos queda al final a los espectadores, ¿qué es lo que está pasando para que sea todo tan lento? Bueno, en eso tiene razón. La burocracia en España, no en Andalucía solo, sí, es en lenta. España. En España es lenta. Desde la Junta de Andalucía, ¿qué estamos haciendo? Estamos intentando resolver y agilizar todos los trámites burocráticos. Para eso se ha creado también un decreto de simplificación de trámites y de trabas administrativas, y estamos intentando que toda la maquinaria burocrática andaluza, heredada de esa administración decimonónica del siglo XIX, pues pueda ser más ágil y más rápida. Efectivamente, a veces cuesta muchísimo trabajo cambiar las cosas. Por supuesto, hay que cumplir la normativa, hay que cumplir la ley. Yo soy defensora a ultranza del cumplimiento de la legalidad, como no puede ser de otra manera, pero estamos intentando agilizar. Y en esa agilización nosotros siempre vamos a defender como el agua como un bien público esencial y vital para los ciudadanos y para el desarrollo socioeconómico de nuestra tierra. Pero dicho esto, en estos momentos no podemos tampoco renegarnos de tener colaboración público-privada y por supuesto público-pública para agilizar y avanzar en el cumplimiento de la infraestructura por los motivos que he dicho anteriormente, por cumplir con la normativa, pero también por generar empleo que tanto se necesita en estos momentos. Importante también, consejera, esta reflexión, porque le doy saludos, que sé que nos está viendo ahora en directo, el defensor del pueblo, que decía, dale un abrazo muy fuerte a mi consejera, que es una, pues igualmente es una tipa genial, tal cual me lo dijo. Yo, bueno, pues yo se lo traslado. y él mismo nos decía en unos almuerzos que hemos tenido hoy en La Raza, decía, yo no entiendo cómo podemos tener un banco de piso
que están ahora mismo sin adjudicar, teniendo además a personas que están viviendo en coche, y te dice desde el ayuntamiento, nosotros tenemos voluntad, desde la Junta de Andalucía, nosotros tenemos voluntad, pero tardó 2 años en adjudicar esas viviendas que están vacías. Y eso, la gente que está durmiendo en la calle cada hora es importante, cuanto más 2 años. Pues en este sentido igual. Le sigo comentando, consejera. El anteproyecto de ley de cambio climático es fundamental, yo creo que es otro de los pilares que tiene en su consejería, ha sido aprobado recientemente, los informes hablan de que a finales del siglo XXI tendremos 5 grados más, eso va a afectar especialmente a Sierra Nevada, a todas las grandes cimas de Andalucía, pero también a las playas, y sin embargo en la calle no preocupa, parece que si hay un 34% de paro, lo que vaya a ocurrir dentro de 60 años queda un poco más lejos. Efectivamente, pero a los responsables públicos sí nos debe de preocupar el futuro de generaciones venideras e incluso de los que ni siquiera han nacido. Entonces tenemos que procurar conservar nuestro medio ambiente, conservar nuestro patrimonio natural, porque indudablemente si conservamos y cuidamos ese patrimonio natural no lo hipotecamos para generaciones futuras y además procuraremos un desarrollo socioeconómico sostenible donde vivimos. En ese sentido, Andalucía ha sido pionera. Ha creado la primera ley, o va a crear la primera ley de cambio climático en Andalucía y en España de lucha contra el cambio climático. Ni siquiera el Gobierno de España se ha planteado tomar esas medidas. Llevamos mucho tiempo trabajando en Andalucía en esa política de lucha contra el cambio climático, pero ahora lo elevamos a rango normativo. ¿Y qué queremos? No queremos sancionar ni imponer más impuestos o que las leyes sean restrictivas. Lo que queremos es educar a los ciudadanos y concienciarlos de que todos juntos podemos contribuir a que esta problemática ambiental que es mundial, pues en nuestra tierra afecte menos. Y por eso la ley de cambio climático va a llevar políticas de mitigación, de adaptación, pero sobre todo también de comunicación, para que nos concienciemos que es importante cuidar nuestro medio ambiente, que es importante desde las empresas, desde la responsabilidad social corporativa, contribuir a esa lucha contra el cambio climático. Y además una cosa que nos hemos preguntado también, consejera, y es que a mí me duele de verdad realmente 1.044.000 trabajadores que estaban apuntados en el paro este pasado viernes 31 de octubre, todos ellos andaluces, todos ellos con un drama. Y si decimos que hay economía sumergida y que por eso no hay ahora mismo revueltas sociales y que hay una red de estructura social familiar que ayuda, son muchas personas que realmente lo están pasando muy mal. El empleo verde puede ser una solución y respetar nuestro medio ambiente puede ser realmente también una manera de decir, esta puede ser una de nuestras fuentes de energía, de ahí la presentación que le planteaba de enriquecimiento y de empleo. Hemos salido a la calle para preguntarle a las personas si creen que el desarrollo de nuestra sociedad y la preservación del medio ambiente pueden ir de la mano. Y la verdad es que es muy curioso porque todavía incluso en Andalucía no se tiene muy claro que una de nuestras grandes riquezas es precisamente nuestro medio ambiente. Vamos a ir a la calle a ver cuál es la voz de esa lupa callejera. De una industria que favorezca las energías renovables, o sea, habría que quizás cambiar, ¿no?, el tipo de industria más que seguir con el desarrollo de la que tenemos ahora para facilitar la mejora del medio ambiente. A la vista está que se edifica un poco donde se quiere, hasta ahora por lo menos, vamos. Yo creo que no lo pasamos por alto. ¿Le da la gana o cómo lo ves? Bueno, hasta ahora sí, de hecho tenemos en todas las playas construcciones a pie de playa y estorbando, ¿no? No se puede desarrollar, bajo mi punto de vista, las ciudades sin tomar en cuenta el medio ambiente. O sea, al final estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. Hemos cerrado con ese precisamente porque nos parecía interesante y ahí me vienen varios temas, consejera. Llevamos 25 minutos de entrevista y yo digo, Dios mío, con todo lo que le tengo que preguntar. Uno de ellos es el tema del dragado. Tenemos a nuestra compañera Nicole Jiménez, que es redactora del Correo de Andalucía, que estaba muy interesada en plantar el debate que tenemos con el dragado del río Guadalquivir como generador de empleo. Le vamos a escuchar su pregunta y a partir de ahí vamos a ver la reflexión de la consejera. Venga, Nicole, cuéntanos. ¿Cree la consejera que el puerto logrará licitar la obra del dragado antes de fin de año? Bueno, es que tenemos que tener en cuenta que el dragado del Guadalquivir, el proyecto del dragado es un proyecto que es competencia resolverlo del Gobierno central. Hay una serie de confusión con esto y sin pretender echar balones fuera, ¿no? Balones fuera.
hay que tener en cuenta que la competencia para la aprobación definitiva es del Gobierno central. Hay una declaración de impacto ambiental del año 2003 y si el Gobierno entiende que el proyecto de dragado en profundidad cumple con esas condiciones que establecía la declaración de impacto ambiental, pues podrá licitar la obra, pero para eso la autoridad portuaria tiene que presentar ese proyecto del dragado en profundidad. Dicho eso, una de las cuestiones que establecía de esa declaración de impacto ambiental era el proyecto de protección de la margen derecha del río Guadalquivir, y eso sí es competencia de la Consejería de Medio Ambiente evaluarlo. Nosotros todavía no tenemos el proyecto oficial, el nuevo proyecto que tenía que redactar, porque el que presentó la autoridad portuaria no era válido según los técnicos y los científicos. Estamos esperando que nos presenten ese proyecto. Si el proyecto de la protección de márgenes cumple con los requisitos de los científicos y con los requisitos de los técnicos, nosotros no tendremos ningún inconveniente en aprobarlo y si cumple con la normativa ambiental, porque entienden los científicos y los técnicos que independientemente del dragado de profundidad es necesario hacer el proyecto de la protección de la margen derecha del río Guadalquivir. Pues de márgenes también estaba preguntando Nicole, que la hemos dejado ahí a media palabra. Nicole, pregúntale otra vez a la consejera. De manera extraoficial están consensuando el proyecto de recuperación de las márgenes de Doñana. ¿Qué cambios va a haber en el proyecto? Justamente el proyecto primero que presentaron no era viable, no tenía solvencia técnica según los expertos y los técnicos, y ahora lo que sí nos hemos puesto a disposición de la autoridad portuaria para ayudarles en aquello que ellos necesiten. El proyecto lo que debe de tener es esa solvencia técnica y esa benevolencia científica que avale que ese proyecto sirve para lo que se necesita. Somos muy pesitos en esta tierra, consejera, tardamos mucho pato. Yo me lo planteo que digo, si de verdad yo estuviera en la situación de no saber por dónde meter mano, que tenemos ahí la posibilidad de Sevilla Par, de tener un crucero con más calado, pero no, digo, ¿por qué vamos tan tarde y tan lento? Pero fíjese que el proyecto primero de protección de márgenes lo presentaron en noviembre del 2013, 10 años después de obtener la declaración de impacto ambiental. Eso es una barbaridad, consejera. Pero claro, por eso quiero ponerlo sobre la mesa para que se conozca, que es que muchas veces se le echa la culpa a todas las administraciones y nosotros a veces tenemos la culpa y hay que reconocerlo, pero otras veces si no nos presentan los proyectos, es que el proyecto se presentó en noviembre del 2013, no era válido. Ahora estamos esperando un proyecto modificado y que cumpla con los requisitos tanto técnicos como científicos. Los tiempos que de verdad son importantes. Hemos estado hablando del agua, es importantísimo también, hablábamos de agua, como esos servicios ambientales que estaban intentando tener por ahí una canalización de empleo. La minería también es un sector que ahora mismo en Sevilla, y en este sentido estoy localizando la entrevista aquí porque al fin y al cabo es nuestro foco de atención. Las minas de Analcollar volverá a la actividad en 2015. En este momento sé también que las competencias están ahí diluidas, pero Emérita asegura que con su proyecto no se iba a repetir el desastre, por ejemplo, de Analcollar, que todo el mundo lo tenemos metido en la cabeza, y además podría generar 500 empleos directos e indirectos. ¿Cómo va esa vía de empleo tan necesaria para nuestra tierra? Ahora mismo se están licitando los derechos mineros, esa es la división de la que usted habla, es la Consejería de Innovación la que tiene las competencias, está licitándolo, y luego cuando se adjudique ya esos derechos mineros, sabe usted que se presentaron 3 empresas, una de ellas, como le habíamos puesto en esa licitación, incluso se recogía que tenía que cumplir todos los condicionantes ambientales. Una de ellas se retiró y ahora las 2 empresas que quedan pues tendrán que valorar los servicios técnicos y jurídicos, cuál de ellas es la adjudicataria de esos derechos mineros. Una vez que se evalúe, pues luego tendrá que cumplir todos los requisitos medioambientales y toda la normativa medioambiental para que no vuelva a pasar ese desastre que pasó aquí en Analcollar. Dicho eso, no podemos tampoco frenar que un sector tan importante como la minería pues en un pueblo que no sabía hacer otra cosa que eso casi. Claro, pues pueda tener esa oportunidad de generar empleo. Una cosa es generar empleo y otra cosa es vigilar que se cumpla con la normativa medioambiental, pero por el hecho de poner ese freno, digamos, no vamos a ponernos, para que todo el mundo me entienda, la tirita antes de que nos escalabremos. Vamos a preservar
que no vuelva a pasar ningún desastre ecológico más allí. Pero la tecnología ha avanzado mucho y vamos a exigir que se cumpla la normativa, que se respete nuestro medio ambiente, nuestro patrimonio natural, pero a la vez que se pueda generar empleo. Porque usted entiende el miedo que hay también en el entorno de Doñana, ¿no? De los ecologistas. Totalmente, yo lo entiendo y lo he hablado con ellos, pero también debe de entender que hay muchísimas personas que lo están pasando mal, que no tienen empleo, que no tienen trabajo, y un sector tan importante como la minería no podemos obviarlo porque es fuente de generación de empleo. Eso sí, sin saltarnos ningún ápice, ni en ningún momento ni ningún ápice la normativa medioambiental, y protegiendo, por supuesto, a Doñana, como no puede ser de otra manera, y a todo nuestro patrimonio natural. ¿Veremos la decisión esa pronta de la minería? ¿Para el 2015 de verdad tendremos allí...? Claro que sí, tenían un plazo de 5 meses las dos empresas para presentar el proyecto, lo tienen que evaluar después y luego se seguirán los trámites para que pueda adjudicarse cuanto antes esa apertura de la mina con todos los requisitos medioambientales. Pero tenemos que ser ágiles. ¿Podríamos hablar del primer trimestre del 2015 como para saberlo? Está todavía en competencia de la Consejería de Innovación, luego tiene que presentarnos el proyecto a la Consejería de Medio Ambiente para velar por ese cumplimiento de la normativa ambiental. No me atrevo a dar una fecha exacta. Perfecto, estaba intentando sacar titular, pero imposible, nada. Modificación de la LOGUA, y me están diciendo ustedes, ¿y la LOGUA qué es lo que es? Bueno, pues es, vamos a decirlo, esa normativa que va a regular algo que en Andalucía pues nos ha sacado muchas veces en los titulares nacionales, que son 300.000 viviendas irregulares en nuestra comunidad. Eso evidentemente es consecuencia de muchos años en los que había un vacío legislativo y lo que antes era alegal, es decir, que no había un marco que convertía y legislaba que se tenía que hacer, de momento también se convierte en ilegal, y ahí la situación se complica. ¿Qué va a convertir? Hay mucha expectación con esta LOGUA. ¿Qué es lo que se va a hacer realmente? Porque se habla de amnistía. Dice, no, amnistía no, porque de 300.000 viviendas solamente se van a convertir en regularizadas 25.000 como mucho, ¿no? Cuéntenos, porque hay expectación con este asunto, consejera. Bueno, la LOGUA es la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que se publicó y que es vigente desde el año 2003. Esa normativa es la que nos da el marco para todas las actuaciones en materia de urbanismo en Andalucía. Dentro de esa ley se establece que no se puede construir en el no urbanizable con carácter general. Luego hay una serie de excepciones. Hay una realidad y es las 300.000 viviendas ilegales o alegales o fuera de ordenación que hay en nuestra tierra. En ese sentido, el gobierno andaluz, aunque no es el responsable de esa problemática, porque la competencia en materia de disciplina urbanística la tienen los ayuntamientos, pues sí que abordó el problema, se puso de frente y en el año 2012 hizo un decreto, el decreto 2/2012, que permitía la regularización o legalización de determinadas viviendas, construcciones o edificaciones en suelo no urbanizable. En estos 2 años de vigencia de ese decreto se ha visto que había cuestiones que no se habían abordado, y ahora lo que hemos propuesto para modificar la LOGUA es una de esas cuestiones que no se había abordado, y es precisamente aquellas edificaciones que están asentadas sobre pequeñas parcelaciones urbanísticas, no especulativas, y que pues no tenían solución con el decreto. Para que nos entiendan, aquellos terrenos que había dividido un padre y lo había dividido en 4 o en 6 trozos para su hijo. Para que cada uno de sus hijos tuviera un cachito donde hacerse una casita. O aquellos terrenos que había dividido un propietario y se lo había vendido a compradores de buena fe que no sabían que aquello no era legal o no tenía todos los parabienes de la administración local o andaluza. Entonces ahí nos encontramos una serie de problemáticas en determinados puntos de Andalucía, porque el territorio andaluz es muy grande, muy extenso y es diverso, y eso no se le podía dar solución. Y por eso hemos propuesto la modificación de la LOGUA, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, para que esas construcciones que están asentadas sobre parcelaciones urbanísticas no especulativas se puedan beneficiar y se puedan regularizar, nunca legalizar. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que van a poder obtener agua, luz e inscribirse en el registro de la propiedad, y que los ayuntamientos le van a poder obligar a que tengan un saneamiento adecuado.
Eso no significa una amnistía, porque de las 300.000 viviendas aproximadamente que hay en Andalucía de manera ilegal o fuera de ordenación, solamente se prevé que se puedan beneficiar unas 25.000 viviendas. Y tampoco significa una legalización, sino una regularización. Ahora mismo están en un limbo jurídico indeterminado y lo que hacemos es sacarla y regularizarla y permitirle que puedan vivir en condiciones de habitabilidad y salubridad. Tenemos también una compañera del Correo de Andalucía, Mónica Ureta, que les quiere hacer también una pregunta. Consejera. Me gustaría saber en qué punto está el proceso de regularización de las más de 25.000 viviendas ilegales que hay en Andalucía. Si nos pudiera avanzar algún dato más o algún detalle al respecto. Gracias. Más o menos, Mónica ya nos había contestado, pero la pregunta seguiría también diciendo, ¿y qué va a pasar con las 275.000 restantes? Bueno, pues el proceso ahora mismo, respondiendo a la pregunta de su compañera, se aprobó por el Consejo de Gobierno la modificación, el anteproyecto de modificación de la LOGUA, se están recabando los informes, entre ellos del Consejo Consultivo, y cuando ya vengan esos informes pertinentes, pues irá a trámite parlamentario. Y en el trámite parlamentario los colectivos, los grupos políticos podrán introducir las enmiendas que estimen oportunas. Las que quedan restantes, pues hay muchísimas cuestiones de diversidad de circunstancias que se pueden dar. Me explico. Es decir, esto no puede afectar, las 25.000 viviendas de las que hablamos tienen que estar en suelo no urbanizable de carácter común, nunca en espacios protegidos ni en zonas inundables, ¿vale? Porque eso nunca se podrán regularizar. Y la otra, pues dependiendo, si son viviendas o parcelaciones especulativas, es decir, grandes extensiones de terreno donde un propietario o algunos particulares o empresarios han especulado, han vendido de manera fraudulenta, pues si están cerca de los núcleos de las ciudades, se pueden legalizar incorporándolas a plan general. Al plan general del ayuntamiento se tiene que constituir su junta de compensación y se tienen que incorporar a plan general. Si están en zonas inundables o en zonas de especial protección, tienen un tratamiento difícil porque es complicado regularizar o legalizar aquellas construcciones que están en un parque natural o en un terreno que puede ser inundable. Con lo cual, cada ayuntamiento tiene una particularidad y una idiosincrasia. Y el decreto, para que funcione, los ayuntamientos tienen que hacer un primer trabajo, que es inventariar sus construcciones o edificaciones en el suelo no urbanizable y decir si están en suelo no urbanizable común, si tienen asentamientos, si tienen edificaciones aisladas, etcétera. Y ese trabajo es lo que tienen que hacer los ayuntamientos. Como no se pueden dar soluciones generalizadas para todos, nosotros lo que les decimos a los ayuntamientos es que si tienen dudas, si tienen dificultades, que vengan, que nos llamen, que la consejería está abierta para todos los ayuntamientos de Andalucía para poder explicarle y para poder aclararle. Es un tema muy complejo y es un tema muy difícil de entender, pero nosotros estamos abiertos a ayudarlos a que se les aclaren sus dudas y a hacerles partícipes de esa posibilidad de que los ayuntamientos regularicen o legalicen aquello que puedan hacer y que se les solucione el problema a muchos ciudadanos que equivocadamente o no acertadamente o no estando bien asesorados han construido en no urbanizable sin la autorización pertinente, sin deberlo haber hecho, pero bueno, el caso es que lo han hecho. Consejera, ha salido en un medio de comunicación hace escasos días una sombra de sospecha con un familiar suyo, con una construcción en Baena. Curiosamente, casi todos los medios de comunicación hemos hecho caso omiso a ese asunto. Podemos citar lo que es El Mundo, que se sabe que siempre va intentando meter, bueno, pues el dedo en la llaga, pero desde la perspectiva de la cordialidad y la cercanía que al menos a mí me está transmitiendo, y me imagino que eso traspasa la televisión, porque cuando estamos aquí, eso me lo preguntáis muchas veces en la calle, me dice, ¿tú te olvidas que estás en la tele? ¿No? Digo, la verdad es que sí, es que yo me doy cuenta que al final se me olvida. Me apetecería también ese ejercicio de responsabilidad que se le tiene que pedir a los medios de comunicación, porque
como bien estaba diciendo, lo habíamos estado hablando las dos en el proceso de maquillaje, lo hablamos, no lo hablamos. Yo creo que la gente tiene derecho a que un político también se pueda defender públicamente, porque si algo prescribe y de un familiar, bueno, ¿por qué se tiene que manchar la sombra de duda sobre una persona o un político? Bueno, yo agradezco que me haga esta pregunta porque efectivamente se ha querido manchar mi imagen, mi honor y el de mi familia, y yo lo único que digo es lo que ya dije. Yo soy responsable de mi acto, que se me evalúe y se me juzgue y se me analice por mi gestión y por las acciones que yo cometo en el ejercicio de mi cargo. Dicho eso, este familiar mío construyó esa edificación, como tantos otros andaluces, en el año 1999. Es un proceso que está instruido administrativamente en el Ayuntamiento de Baena, que está instruido judicialmente y que hay una sentencia firme, que es el juez el que dijo que estaba prescrito y que cuando él lo construyó yo no tenía ningún cargo ni de responsabilidad institucional ni de responsabilidad orgánica. Por tanto, no me pueden imputar a mí las acciones que haga ese familiar, ni tampoco le pueden imputar a él que por el hecho de ser mi hermano, pues ahora tenga que estar saliendo en titulares de periódico cuando no es un personaje público. Y luego, respecto a de otra información que sí apareció en ese medio de comunicación sobre que un juez había evaluado mi gestión y que me había declarado incompetente o ignorante, yo tengo que decirle que a mí hasta ahora mismo, mañana no lo sé, ningún juez ha evaluado mi gestión ni ha dicho que soy una ignorante. Ese auto al que se refería ese medio de comunicación era un auto del año 2009 que se refería o resolvía una denuncia que se produjo en el año 2007 en el ámbito local, en Baena, y que no afectaba a casos donde yo tuviera responsabilidad, porque yo en el año 2007, cuando se produjo la denuncia, llevaba 12 días como concejala de urbanismo. Por lo tanto, los hechos que se denunciaba eran anteriores a mi mandato. Y el auto donde resolvía esa denuncia lo que decía y hacía referencia a cuestiones anteriores a mi mandato, a todos los hechos que se habían denunciado. Por tanto, yo sí que pido que seamos serios, que seamos responsables, que demos información, pero información contrastada, información verdadera, no información tergiversada y manipulada, porque al final lo único que consiguen determinados medios de comunicación es que los ciudadanos nos vean a todos iguales, cuando afortunadamente no todos somos iguales y pretendemos hacer las cosas con honestidad, con honradez y con absoluta legalidad y transparencia. Hay una cosa que, mira, estaba comentándolo usted y me estaba sintiendo yo también de alguna manera mal, porque cuando dicen, no, los periodistas sois todos unos canallas, estáis metidos en la misma casta que los políticos, y yo digo, yo no lo sé, pero hasta hoy yo no he intentado nunca hacerle daño a nadie informando. Cuando he informado es por hacer un bien, y si algo se dice a sabiendas que estás provocando un mal, y hay un mal que no es palpable, que es el del desconcierto y la desconfianza, porque entonces la población terminará agarrándose a lo primero que llegue y que no haya todavía podido demostrar si es bueno o no es bueno gobernando. Entonces, desde ese sentido, yo también apelo a ese ejercicio de responsabilidad, tanto de los políticos como de los periodistas, y le agradezco su sinceridad. Cambiemos de tema, consejera. Esta mañana le comentaba, esta tarde, que hemos estado con el defensor del pueblo y nos hemos reído mucho con él porque hacía alusión al ruido y que él no se podía imaginar nunca que en la oficina del defensor le podían llegar 600 denuncias con temas de ruido. Claro, esto cuando lo dice justo al lado del anfitrión que lo ha invitado, que es el presidente de los hosteleros, pues entonces se ha generado una situación de mucha gracia. Y Pedro Sánchez Cuerda, que es un caballero donde los haya, no ha entrado al trapo, pero decía, es que en los bares, con los veladores en la calle, la gente no respeta ruido. Y el otro ahí aguantándolo el tiro. Bueno, vamos a escuchar a Jesús Maestro. Una área entera que está sufriendo muchísimo, son gente quizás que tiene, el jefe de esta unidad tiene una experiencia muy grande y además pertenece al ayuntamiento de profesión, pero el tema del ruido está haciendo un daño terrible y los ayuntamientos no tienen equipamiento técnico suficiente para controlarlo.
Decía, cuando le decía, no le hemos sacado por respeto, pero decía, es que tú sales a la ventana y dice, cuando me vienen a mí a la oficina del defensor y me dicen, defensor, es que además bajo y le digo, niño, que es que no puedo dormir. Y decía, ¿qué quiere, que te cante una canción encima? No, como, la verdad es que no hay cultura del respeto, no hay dos problemas, no hay cultura del respeto al otro, al descanso del otro, que mi ocio no vaya en detrimento del descanso de una persona, y no hay infraestructura ni capacidad desde el ayuntamiento para darle solución a eso. ¿Cómo se regula eso, consejera? Es complicado, tenemos una normativa de ruidos, tenemos que compatibilizar el descanso ciudadano con la actividad económica y tenemos también una cultura en nuestro país, en Andalucía y en nuestra tierra, pues de vivir mucho en la calle, de hacer mucho ruido. Es complicado, no obstante, la normativa está ahí, hay que cumplirla, porque verdaderamente yo soy consciente que uno de los mayores problemas que tiene el defensor del pueblo son los temas de ruido. Y también muchas veces es verdad lo que ha dicho el defensor del pueblo, que tienen muchísimas limitaciones los ayuntamientos para controlar el tema de los ruidos. Y es un asunto muy problemático porque la persona que lo sufre lo pasa muy mal, y también el empresario o las personas que quieren disfrutar de su ocio o de su estancia en la calle es complejo, pero incluso también, por ejemplo, yo... Entre la convivencia vecinal ocurre también muchas veces. Sí, pero veces. Apelo incluso a un tema que también en Sevilla es muy sensible, como puede ser la Semana Santa en mi pueblo. El hecho de que se pusieran las bandas de música de Semana Santa a ensayar era complicado de compatibilizar porque había vecinos que le molestaban y era muy difícil. O sea, al niño durmiendo y alguien con el trombón está complicado. Claro, entonces es muy complicado, pero es verdad que tenemos una legislación de ruidos que hay que cumplirla y desde la consejería muchísimas veces prestamos asistencia a los ayuntamientos cuando nos lo demandan. Consejera, llevamos 50 minutos de entrevista, ya sé que me están diciendo, ve cortando, que tú no te callas ni la consejera tampoco, no. Me decía, no habla mucho, sí, ella en ese sentido es estupenda. ¿Qué tema tiene ahora mismo, consejera, que de verdad le está quitando el sueño? ¿Cuál es el tema que dice, este tema es el que ahora mismo me preocupa más desde mi consejería? Bueno, me preocupa muchísimo, pero uno de los que más me preocupan y sí me gustaría que se resolviera ya cuanto antes el algarrobico, porque lleva muchísimo tiempo en candelero, porque lleva muchísimo tiempo mediatizado, porque los ciudadanos no entienden y porque es verdad que tenemos que dar ejemplo de lo que no puede ser traspasado. Ya va da pena hasta tirarlo porque es un símbolo, vamos, yo ya no lo sé si nos da pena o nos da alegría. Pero un paraje natural como Cabo de Gata se tiene que conocer por los valores ambientales, por lo que puede generar de empleo, por lo que puede generar de riqueza. Cuando se hablaba del empleo verde, es que no somos conscientes que en torno al reciclaje, a los residuos, al agua, a los tratamientos forestales, a las actividades agrícolas, a los aprovechamientos forestales, podemos generar muchísimo empleo. Y fundamentalmente ahí hay un nicho de empleo importantísimo en el ecoturismo. Y el ecoturismo vinculado a nuestros parques naturales, a nuestros espacios protegidos, puede generar muchísimo empleo del que no se deslocaliza y del que no se lo pueden llevar a otro lado cuando ya no interese. Y en ese sentido tenemos que apostar por ese turismo sostenible y ese turismo de naturaleza. Y el algarrobico es un símbolo de la especulación, de esas líneas rojas que no se deben traspasar y de aquello que debemos de preservar para las generaciones futuras, que es nuestro patrimonio natural. Por eso me gustaría que se resolviera cuanto antes. ¿Para cuándo cree usted que esa imagen de la demolición del algarrobico? Pues no podemos decir una fecha. Siendo optimista, ¿cuándo? No podemos decir una fecha exacta porque lamentablemente es un caso que está muy judicializado, hay sentencias contradictorias entre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la última sentencia y sentencia del Tribunal Supremo. Hay 4 recursos que yo recuerde ahora mismo pendientes de salir sentencia en el Tribunal Supremo. Y una vez más, la sensación que se le traslada a la ciudadanía es ¿cuánto dinero está costando tirar ese algarrobico? Además, ahora mismo todavía ninguno. ¿Cuántas horas de trabajo de personas que se están pagando? Sí. Claro. ¿Y cuántos recursos hay en este caso? Cuando hablamos de recursos hay personas que están trabajando y que están cobrando por ello. Pero los recursos aquí están puestos por parte de la promotora, por parte del ayuntamiento, por parte de la Junta de Andalucía. Hay una cantidad hay una maraña judicial. Es que en este asunto hay 20 resoluciones judiciales como poco. Y empezamos como terminamos como empezamos, enredadera en general.
Consejera, sé que usted es muy sensible con el tema de la violencia de género. El último caso fue este fin de semana en Barcelona. Ya van 43 las mujeres que han muerto a manos de, bueno, pues de sus compañeros, teniendo una hija ya adolescente. Me imagino que tiene que ser complicado decir, estoy sabiendo educar para que nadie le usurpe esa identidad de mujer en igualdad de condiciones. Pues sí, la verdad que es muy complicado y sobre todo que es lamentable las estadísticas que salen de las adolescentes que hoy ahora acosadas con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, pero en cualquier caso yo creo que ahí está la clave, en la educación. Tenemos que saber educar y tenemos que conseguir que sean responsables, maduras y suficientemente autosuficientes como para saber distinguir entre lo que es una relación sana y lo que es una relación que puede estar contaminada por la violencia de género o por la posesión, tintes machistas y que no estén en igualdad de condiciones. La verdad que es un tema muy preocupante y yo siempre digo que es fundamental la educación, pero es fundamental también que nos concienciemos que hay que denunciar, que no se puede tolerar una relación de pareja que no sea en igualdad y que ante la más mínima situación hay recursos, está el Instituto Andaluz de la Mujer, están los soportes que puede darle las instituciones y hay que denunciar y no hay que callarse. Y por supuesto luchar porque nos consideremos en igualdad de condiciones, porque si no, no puede ser una relación sana. ¿Qué le ha aportado Rocío en su vida? Pues yo creo que todo. La verdad que Rocío, mi hija, ha sido el motor por el cual yo he luchado muchísimo y creo que ella es lo que me mueve a seguir luchando junto con esa gana y con esa fuerza que yo tengo para intentar conseguir una sociedad más justa, más igualitaria y donde las mujeres tengamos las mismas oportunidades que los hombres. A mí una vez me preguntaron, ¿qué te ha dado a ti tu hijo? ¿No? Yo decía, me obliga a ser mejor persona para que nunca digan, oye, tu madre. Eso como política tiene también que pesar, ¿verdad? Pues también pesa y sobre todo también lo que más lamenta estando en política son esas informaciones, como decíamos anteriormente, que no son verdaderas y que hacen daño a tu familia y a tu hija. Muchísimas cuestiones que pueden llegar y que sin ser cierta o ser medio verdad, medio mentira, pueden dar sombra de sospecha de tu honradez o de tu transparencia o de tu dedicación como persona honesta y leal. Y eso sí que molesta y te preocupa, el que tú le puedas dar una imagen o una sensación de que no estás haciendo las cosas bien porque lo veas en algún medio de comunicación, pero luego también te queda la garantía de que como los hijos nos conocen muy bien a los padres y a las madres, pues yo pienso que ella sabrá distinguir lo que es verdadero de lo falso y sobre todo espero que sepa también perdonarme por las horas que le quito de estar con ella por dedicárselo a mi actividad política. Y eso que lo dice con emoción no se lo escucha nunca a un hombre. Yo no le escucho nunca a un hombre decir, le estoy quitando horas a mi familia o a poco. Se lo he escuchado a uno, ya, que de hecho además lo tenemos aquí la semana que viene, que es Jesús Maeztu como defensor del menor. Y fue una de las cosas que le dije, este hombre es interesante cuando dijo, le tengo que pedir perdón a mi familia por las horas que le quito para dedicárselo a los demás. Hablaremos para la semana que viene de los derechos del menor, de una lacra que a mí me aterra, que es la violencia en la infancia dentro de los hogares, cómo además de hablar de la violencia de género, se ataca a los niños porque se supone que es lo más importante para las mujeres. De todo eso hablaremos la semana que viene. Consejera, ha sido un placer de verdad tenerla con nosotros esta noche aquí en directo. De verdad que ya lo último que me quedaría para despedirle es que un titular para mañana, una primicia, un algo. ¿Se le ocurre algo que pudiera ser? Te lo voy a dar que te la has ganado. ¿Alguna cosita que sería interesante? ¿Algo en lo que esté trabajando? Bueno, pues estamos trabajando fundamentalmente
Tiene ganas de decírmelo, sí. Estáis pensándoselo. Fundamentalmente en conseguir poner la mayor cantidad de obra pública en infraestructura hidráulica en el año 2015. Estamos hablando muy bien, consejera. Venga, muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Ha sido un placer. Gracias. Bueno, pues ustedes no se me vayan, que me quedan 5 minutitos de publicidad para estar con Enrique Figueroa, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, Carmen Lloret, secretaria general de Gestión Integral del Medio Ambiente, y Eduardo Gutiérrez, coordinador de Ecologistas en Acción en Andalucía, en un debate que además contaremos con Chantal de la Cruz, redes sociales y ustedes como quinto contertulio. Muchas gracias, consejera. Gracias. Que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de